Hay una pregunta que los analistas de Washington no hacen en público, pero que sus modelos de riesgo llevan meses calculando en privado. ¿Qué pasa si México cierra la frontera? No como hipótesis académica, como pregunta operativa concreta con consecuencias que se miden en horas, no en semanas. Porque los sistemas de producción industrial que conectan a México con Estados Unidos no tienen semanas de margen, tienen horas. Y eso cambia completamente la naturaleza del poder de negociación real en la relación entre los dos países. Este video es un análisis de lo que ocurriría si el gobierno de Claudia Sheinbaum decidiera activar las dos palancas de presión más potentes que México tiene disponibles y que hasta ahora ha elegido no usar. Aranceles del 200% sobre todas las importaciones norteamericanas y el cierre total de los 3.000 kilómetros de frontera comercial para el tráfico de carga. No es lo que está ocurriendo hoy. Es lo que podría ocurrir mañana si Washington cometiera el error de cálculo de llevar la presión más allá del punto en que México determinara que la respuesta simétrica produce menos daño que la capitulación. Y es lo que los propios modelos de riesgo de las grandes corporaciones norteamericanas con manufactura en México ya están calculando como escenario de baja probabilidad pero alto impacto que tienen que tener en su planificación de continuidad de negocio. Quédate. Porque entender ese escenario hipotético es entender el poder real que México ya tiene y que Washington sabe que existe, aunque ninguno de los dos lo nombre en sus declaraciones públicas. Es el poder que hace que la posición negociadora de Sheinbaum en el TMEC sea más sólida de lo que los análisis convencionales reconocen. Porque en toda negociación, el poder no está solo en lo que haces, sino en lo que el adversario sabe que podrías hacer. Para construir el escenario correctamente y entender por qué sus consecuencias se miden en horas y no en semanas, primero tienes que entender la arquitectura específica de la dependencia que décadas de integración económica bajo el TMEC han construido entre las dos economías. El comercio entre México y Estados Unidos supera los 800.000 millones de dólares anuales. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando en años recientes tanto a China como a Canadá. Pero esa cifra agregada no captura la naturaleza estructural de la dependencia que está en el corazón del escenario hipotético que estamos analizando. La dependencia que importa no es la del volumen total del comercio, es la de las cadenas de producción integradas que no tienen sustitutos fáciles ni rápidos. El sistema Just-in-Time. Las grandes plantas manufactureras norteamericanas, especialmente las automotrices de Michigan, Ohio y Tennessee, operan con inventarios mínimos de componentes. No tienen bodegas llenas de piezas que pueden usar durante semanas si el suministro se interrumpe. Tienen horas. En algunos casos, menos de un turno de producción. La razón es económica. Mantener inventarios grandes es costoso, y el sistema Just-in-Time optimiza los costos al sincronizar la llegada de los componentes exactamente cuando se necesitan para ensamblar el producto final. Esa optimización económica que permite a las plantas operar con costos de inventario mínimos es simultáneamente una vulnerabilidad estratégica de primer orden que los diseñadores del sistema de producción norteamericano nunca calcularon en términos de riesgo geopolítico. Si el flujo de componentes fabricados en México hacia las plantas norteamericanas se interrumpe, esas plantas no tienen inventario para continuar produciendo. Se detienen. No en días, en horas. El escenario del cierre de frontera, hora cero, Detroit empieza a contar el tiempo. Imagine que en un momento de máxima tensión bilateral, después de que Washington hubiera cruzado una línea que el gobierno de Sheinbaum hubiera declarado previamente como irrenunciable, el gobierno mexicano cerrara los puertos de entrada en los 3.000 kilómetros de frontera para el tráfico de carga. Los camiones que en ese momento estuvieran del lado mexicano esperando cruzar no cruzarían. Los que ya estuvieran del lado norteamericano llegarían a sus destinos y descargarían. Y después, no habría más. En las primeras 6 horas, los gerentes de planta de las armadoras en Detroit, en San Antonio, en Georgetown, Kentucky, empezarían a recibir las alertas de sus sistemas de control de inventario. Los niveles de ciertos componentes fabricados en México están por debajo del umbral crítico. En las primeras 12 horas, las decisiones de reducir la velocidad de las líneas de ensamblaje comenzarían a tomarse en algunas plantas.
En las primeras 24 horas, las primeras líneas de producción se detendrían en las plantas más dependientes de componentes mexicanos de alta especificidad, los que no se pueden sustituir rápidamente con proveedores alternativos porque requieren calibraciones, certificaciones y procesos de aprobación que toman semanas o meses. En 72 horas, el impacto estaría siendo visible en los números de producción semanal de la industria automotriz norteamericana. Y los analistas de Wall Street estarían recalculando sus proyecciones de ganancias para Ford, General Motors y Stellantis. Ese es el poder estructural que décadas de integración industrial han depositado en manos de México, no el poder de la amenaza retórica. El poder de la interdependencia real que se construyó precisamente porque el sistema fue diseñado para ser tan eficiente que cualquier interrupción produce dolor inmediato. El nearshoring le dio a México otra dimensión de ese poder que hace el escenario aún más contundente de lo que hubiera sido hace 5 años. La relocalización de cadenas de producción, que la tensión comercial entre Estados Unidos y China impulsó a partir de 2018, convirtió a México en el destino de una cantidad de inversión manufacturera que transformó el perfil de lo que se produce en territorio mexicano. No solo los componentes automotrices que ya tenía, también electrónica, dispositivos médicos, aeroespacial, semiconductores de embalaje, productos farmacéuticos, todo ese nuevo tejido industrial que llegó al norte de México en los últimos años porque las empresas norteamericanas y las multinacionales que operan en el mercado norteamericano buscaban reducir su dependencia de China sin perder los beneficios de producción en costos menores al mercado norteamericano. La paradoja histórica que este proceso produjo es que al relocalizar producción en México, precisamente para reducir su dependencia estratégica de China, Estados Unidos construyó simultáneamente una dependencia de México de dimensiones que no tenía precedente en toda la historia de la relación bilateral entre los dos países. Y esa dependencia hace que el escenario hipotético del cierre de frontera sea más costoso para Washington en 2026 de lo que hubiera sido en 2018. El segundo componente del escenario hipotético, los aranceles del 200% sobre todas las importaciones norteamericanas, tiene una lógica diferente pero igualmente contundente. El 200% no es un número diseñado para recaudar ingreso arancelario. Es un número diseñado para expulsar los productos norteamericanos del mercado mexicano de manera tan completa que la decisión de sustituirlos con producción nacional o con importaciones de otros orígenes se convierte en la única opción económicamente racional para los consumidores e industrias mexicanos. México importa actualmente bienes norteamericanos por valor de varios cientos de miles de millones de dólares al año. Una fracción importante de esas importaciones son bienes intermedios que las industrias mexicanas usan en su proceso de producción. Pero también hay bienes de consumo final que compiten en el mercado mexicano con productos nacionales o de otros orígenes. Un arancel del 200% sobre esas importaciones haría que la mayoría de los productos norteamericanos pasaran de ser competitivos a ser absurdamente caros en el mercado mexicano de un día para el otro. Y eso crearía el espacio de mercado para que la producción nacional y los proveedores alternativos, incluyendo los de países como Brasil, India, Alemania, Japón y China, llenaran la demanda que los productos norteamericanos ya no podrían satisfacer a precios competitivos. El efecto político en Estados Unidos sería inmediato, concreto y políticamente muy difícil de gestionar en los estados más dependientes de las exportaciones hacia el mercado mexicano. Texas, California, Arizona, Nuevo México, Michigan, Illinois, Ohio, todos tienen industrias cuyas exportaciones a México son suficientemente importantes como para generar presión política significativa sobre sus representantes en el Congreso cuando esas exportaciones se interrumpen o se encarecen hasta hacerse inviables. Esos representantes son exactamente los que tienen que calcular si continuar apoyando la estrategia de presión sobre México les cuesta más en sus propios estados que hacer concesiones en la negociación. El efecto doméstico en la política interna de Estados Unidos es la palanca que convierte una crisis económica bilateral en un incentivo político para desescalar.
Y aquí está la trampa perfecta que el escenario hipotético construye. Washington no puede responder al cierre de frontera y a los aranceles del 200% con más aranceles sobre México sin empeorar su propio problema. Si impone nuevos aranceles sobre los productos mexicanos en respuesta, encarece los componentes que sus propias plantas manufactureras todavía necesitan mientras la frontera está cerrada. Se hace daño adicional a sí mismo. No puede responder con fuerza militar sin destruir exactamente la relación económica que le genera 300.000 millones de dólares anuales de beneficio. Una intervención militar en México no produce componentes automotrices, produce el colapso de la inversión extranjera en América del Norte que haría que las empresas asiáticas que relocalizaron en México para acceder al mercado norteamericano empezaran a calcular alternativas, y no puede responder con el aislamiento diplomático de México sin encontrarse con que sus aliados europeos y latinoamericanos, que ya documentaron en el episodio de la flotilla y en el fallo Roberts que tienen sus propios agravios con la administración Trump, no están disponibles para construir ese aislamiento. La única salida que el escenario deja abierta es la que México quiere que Washington tome: sentarse a negociar el TEMEC desde una posición que reconozca la soberanía mexicana, la autonomía en política energética, el rechazo a la intervención en asuntos internos y los términos comerciales que reflejan el valor real que México aporta a la cadena de producción norteamericana. Sheinbaum no ha activado este escenario. Y la razón por la que no lo ha activado no es porque no tenga la capacidad técnica, institucional o política para hacerlo. Es porque la estrategia más sofisticada en una negociación donde tienes palancas de este calibre disponibles no es usarlas, sino dejar que el adversario calcule permanentemente que existen y que podrían activarse. La amenaza creíble que no se ejecuta es más poderosa que la amenaza que se ejecuta, porque cuando se ejecuta, empieza el proceso de encontrar el equilibrio, y ese proceso tiene costos para los dos lados. Mientras no se ejecuta, el adversario carga con el costo de la incertidumbre, y el gobierno mexicano no tiene que absorber ningún costo propio. Eso es exactamente lo que el poder real que México ha construido en este periodo le permite hacer. No necesita cerrar la frontera para que Washington sepa que puede cerrarla. No necesita imponer aranceles del 200% para que las corporaciones norteamericanas con manufactura en México presionen a su gobierno para que no obligue a México a tomar esa decisión. El escudo energético que documentamos en el video anterior, la muralla de Banjico, el eje con Canadá, el fallo de la Corte Suprema, la flotilla, cada uno de esos episodios no es solo un resultado en sí mismo. Es también la demostración de que México tiene la voluntad y la capacidad institucional de actuar cuando decide actuar. Y esa demostración es lo que hace que la amenaza hipotética del cierre de frontera y los aranceles del 200% sea creíble aunque no se haya ejecutado. Esa credibilidad es el poder real que México está usando en la negociación del TEMEC. No el poder del más fuerte. El poder del que tiene opciones que el adversario no quiere que use y que por lo tanto tiene incentivos para negociar antes de que esas opciones se activen. Llegará el momento en que la presión de Washington supere el umbral en que el gobierno de Sheinbaum calcule que activar las palancas del escenario hipotético produce menos daño que continuar resistiendo con los instrumentos que ha usado hasta ahora. ¿Tienen las corporaciones norteamericanas con manufactura en México suficiente influencia sobre la política comercial de la administración Trump como para moderar las posiciones más agresivas antes de que esa situación se materialice? ¿Y qué cambiaría en la geopolítica regional si México decidiera profundizar su relación comercial con China, India y Brasil como parte de la diversificación que convertiría el escenario hipotético de ruptura con Washington en un camino con alternativas reales en lugar de con un vacío? La tercera dimensión del escenario hipotético es la que conecta con la estrategia que Sheinbaum ha ejecutado durante todo este periodo y que hemos documentado en este canal episodio por episodio. El escenario del cierre de frontera y los aranceles del 200% no es una improvisación de emergencia. Es el extremo más radical de un espectro de respuestas que el gobierno de México ha venido calibrando desde el primer día en que Trump anunció sus aranceles. En ese espectro, cada medida que Sheinbaum ha ejecutado hasta ahora
Desde la denuncia de los agentes de la CIA hasta el eje con Canadá, desde la muralla de Banjico hasta el escudo energético, es una demostración de que el gobierno tiene la voluntad y la capacidad de escalar su respuesta si la presión norteamericana escala. Esa secuencia de escaladas calibradas tiene un efecto acumulativo sobre la percepción de Washington de lo que México está dispuesto a hacer que ningún discurso podría producir por sí solo. Cada episodio que el gobierno de Sheinbaum resuelve con más eficacia de la que Washington esperaba hace que el escenario hipotético del cierre de fronteras sea más creíble. No porque Sheinbaum lo haya anunciado, sino porque el patrón de comportamiento que ha demostrado durante meses muestra que cuando dice que hará algo, lo hace. Y cuando establece que algo es una línea roja, la defiende. Esa coherencia entre discurso y acción es exactamente lo que hace que la amenaza hipotética que no se anuncia en voz alta sea la más efectiva de todas. Porque el adversario que ha observado ese patrón de coherencia sabe que si algún día el gobierno decide que el costo de no activar el escenario supera el costo de activarlo, lo activará. Y eso, en la teoría de la negociación, se llama poder de compromiso creíble. Es el tipo de poder que no necesita ser ejercido para ser efectivo, solo necesita ser percibido como real. México lo tiene. Washington lo sabe. Y eso es exactamente por qué la negociación del TEMEC de 2026 está produciendo resultados que los análisis que ignoraban ese poder no podían predecir. Hay una dimensión adicional del escenario hipotético que los análisis convencionales no capturan, y que es posiblemente la más importante para entender por qué Washington toma tan en serio una posibilidad que ningún funcionario mexicano ha anunciado públicamente. Es la dimensión del precedente. Si México activara el escenario del cierre de frontera y los aranceles del 200% y ese escenario produjera las consecuencias que el análisis predice, el efecto no estaría limitado a la relación bilateral México-Estados Unidos. Sería un manual de instrucciones para todos los países del mundo que tienen relaciones de alta interdependencia con Estados Unidos y que enfrentan o podrían enfrentar el tipo de presión unilateral que la administración Trump ha ejercido sobre México. Brasil lo vería. India lo estudiaría. Los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático harían sus propios cálculos. Y Europa, que ya tiene sus propias tensiones con Washington sobre aranceles sobre el acero y el aluminio, tomaría nota. El poder de demostración de un México que usa exitosamente esas palancas no se limitaría a producir concesiones de Washington en el corto plazo. Redefiniría el mapa de lo que los países que no son potencias militares pueden hacer cuando el país más poderoso del mundo los presiona con sus instrumentos de poder económico. Eso es exactamente lo que hace que el escenario hipotético sea tan incómodo para Washington, incluso cuando no se ejecuta. No solo porque sus consecuencias inmediatas sobre la economía norteamericana serían graves, sino porque su éxito hipotético cambiaría el cálculo de vulnerabilidad de Estados Unidos frente a todos los países con los que tiene relaciones de alta interdependencia económica. El sistema financiero internacional lo procesaría de la misma manera. Si las grandes corporaciones con manufactura en México tienen que calcular en sus modelos de riesgo la posibilidad real de una interrupción del suministro producida por una decisión política del gobierno mexicano, eso cambia la prima de riesgo que asignan a sus operaciones en México. Y esa prima de riesgo tiene consecuencias sobre las decisiones de inversión futuras que afectan a ambos lados de la frontera. Eso también forma parte del cálculo de Washington cuando evalúa cuánta presión puede ejercer sobre México antes de que la presión empiece a producir efectos que son contrarios a sus propios intereses de largo plazo. La segunda dimensión adicional es la del papel de China en el escenario hipotético. Si México decidiera activar las palancas de la ruptura con Washington, no lo haría en un vacío diplomático. Lo haría en un contexto en que China lleva años siendo el actor más interesado en demostrar que la dependencia de Estados Unidos no es inevitable para las economías del mundo en desarrollo. Una reorientación comercial de México hacia China, aunque fuera parcial y aunque estuviera motivada por la presión de Washington,
sería recibida en Beijing con una disposición a facilitar esa transición que muy pocos otros actores del sistema internacional podrían igualar. El tamaño del mercado chino, su capacidad de manufacturar prácticamente cualquier bien industrial que México pudiera necesitar como sustituto de las importaciones norteamericanas, y su interés geopolítico en demostrar que hay alternativas reales al orden económico liderado por Washington. Todo eso haría de China el socio natural de una México que decidiera ejercer la opción de ruptura. Washington sabe esto. Y ese conocimiento es parte del cálculo que hace que la presión sobre México tenga límites que la administración Trump tiene que respetar aunque no los admita públicamente. Porque el peor resultado posible para la posición norteamericana en el hemisferio occidental no es un México que resiste la presión. Es un México que resiste la presión, activa el escenario hipotético, profundiza su relación con China en el proceso e inspira a otros países latinoamericanos a hacer sus propios cálculos sobre cuánta alternativa tienen realmente al orden económico que Washington ha usado para ejercer influencia en la región durante décadas. Ese es el verdadero costo de presionar demasiado, y ese es el verdadero poder que México tiene aunque no lo nombre en sus conferencias de prensa. El escenario del cierre de frontera y los aranceles masivos no tendría el mismo costo para México hoy que hubiera tenido hace 3 años. Y esa diferencia de costo es el resultado de todo lo que hemos documentado en este canal durante los meses anteriores. Hace 3 años, México dependía más del gas de Texas que hoy. Las reservas de Banjico no eran las más altas de su historia. El IMSS Bienestar no tenía la cobertura que tiene ahora. El eje con Canadá no existía con la densidad de inversiones comprometidas que tiene hoy. Y la planta solar de Puerto Peñasco no estaba generando su gigavatio de electricidad soberana. Hoy todo eso existe. Y cada uno de esos elementos reduce el costo que el escenario hipotético tendría para México si llegara a activarse, lo que hace que la amenaza sea más creíble, lo que hace que la presión de Washington sobre México produzca resultados más modestos de los que produciría si México estuviera en la misma posición de vulnerabilidad que tenía antes de que Sheinbaum construyera el escudo episodio por episodio, decisión por decisión, inversión por inversión. Ese escudo construido episodio por episodio es el argumento más poderoso que Sheinbaum puede usar en cualquier negociación futura. Porque el escudo no es solo defensa, es la demostración de que México tiene la disciplina y la voluntad para construir poder real. Y esa demostración, más que cualquier escenario hipotético, es lo que está cambiando la posición real de México en el sistema internacional en este periodo histórico. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que México debería activar las palancas del escenario hipotético si Washington sigue escalando la presión? ¿O la estrategia de mantener la amenaza sin ejecutarla es más efectiva a largo plazo? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando. Espero que te haya gustado. Espero tu opinión abajo en los comentarios.